Bueno, les damos la bienvenida al día de hoy a nuestra séptima jornada ya de este primer Congreso Virtual de Educación Chile, uniendo prácticas en tiempos de distancia. El día de hoy tendremos una ponencia titulada Estrategias de contención emocional en tiempos de crisis para alumnos de primer ciclo básico. Esta ponencia va a estar a cargo de Evelyn Carrasco Roa. Ella es actualmente docente del Colegio Edward de Concepción, acá en Chile, y es profesora de Educación General Básica con mención en primer ciclo básico de la Universidad de Concepción. Además, tiene un diplomado en estrategias de manejo de emociones en el aula desde la perspectiva de la neurociencia, el cual realizó con nosotros en nuestra fundación. Así es que ella es una exalumna, de hecho estábamos comentando antes de partir, ella terminó este diplomado recién el año pasado, así que nosotros muy contentos de poder tenerla y brindarte este espacio para que puedas comentar ahí un poquito más de lo que pudiste aprender. Antes de comenzar, les quiero pedir que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y que utilicen el chat para poder ir dejando todas sus consultas que vayan surgiendo mediante la ponencia. Al finalizar, Evelyn tendrá ahí tiempo para poder darle respuesta a todos ustedes. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, deseando que se encuentre muy bien. Muchas gracias por la presentación, hermosa presentación. Bueno, estoy muy contenta de estar en este momento ante ustedes, tener la oportunidad, el privilegio de presentarles lo que fue mi experiencia, así que vamos a ello. Bueno, como comentaba nuestra querida colega, tuve la oportunidad de realizar un diplomado el año pasado, recién salió del horno, como le comentaba, y fue muy gratificante para mí, sobre todo que los contenidos que aprendí y pude adquirir me sirvieron en gran manera para la situación que estábamos viviendo como planeta en realidad. Entonces, el tema que vamos a conversar el día de hoy son las estrategias de contención emocional en tiempo de crisis para niños de primer ciclo básico. Ahí está, ya. Tras la pandemia que afectaba a nuestro país, el encierro y la incertidumbre, se han generado en niños y niñas cada vez mayor episodios de estrés, de angustia, de irritabilidad. A continuación, les voy a compartir a ustedes lo que fue la propuesta de intervención didáctica que pude realizar basada en actividades lúdicas como estrategia principal para poder contener las emociones de mis pequeñitos. En mi experiencia personal, pude trabajar el año pasado con un primer año básico. Así que todo lo que les voy a mostrar en esta oportunidad está enfocado en ellos y también obviamente ustedes como docentes lo van a poder adecuar para los rangos de edad de sus alumnos. Esta presentación también la tengo muy considerada para aquellos que sean, bueno, este año les toque, en 2001, trabajar con alumnos pequeñitos, que quizá no es algo que estaban acostumbrados, ahora van a tener la oportunidad de tener una perspectiva más desde el punto de vista de una docente enfocada en ellos. El objetivo principal de lo que se podría decir que se basó mi informe final para poder yo concretar este diplomado era más que nada proponer estrategias lúdicas para ser aplicadas a través de clases remotas que permitan al docente generar espacios de contención emocional a estudiantes de primer ciclo básico que actualmente enfrentan episodios de estrés y que siguen enfrentando esta situación difícil, de angustia y de irritabilidad a causa de la crisis sanitaria. Los objetivos principales específicos que abordan al objetivo general de mi informe, en este caso sería describir los factores necesarios para generar espacios de contención emocional. Por otro lado, mencionar los beneficios que produce el aplicar estrategias lúdicas en instancias educativas. Y por último, proporcionar ejemplos de estrategias lúdicas como instancias de contención emocional aplicables en jornadas de aprendizaje, que en lo particular me fueron muy útiles poder aplicarlas con mis alumnos. En primera instancia, yo quiero que observen bien esta imagen. Tenemos acá una pequeñita que dice, ¿cómo me siento hoy? Nosotros estábamos acostumbrados a relacionarnos con pequeñitos dentro del aula escolar, en su ambiente, los veíamos en el recreo, jugar, divertirse con sus compañeritos en el aula, aprender, interactuar.
felices ellos en su ambiente, en su pequeño ecosistema infantil, ¿cierto? Pero de pronto llegó esta crisis sanitaria que a todos nos vino de sorpresa y paralizó toda la situación, cambió nuestro punto de vista, nos pilló totalmente desprevenidos, tanto pequeñitos como grandes. Bueno, nosotros un poquito más grandes tuvimos mayor capacidad, entre comillas, de poder adaptarnos a esta situación difícil. Pero imaginen cuánto más difícil fue para los pequeñitos, sobre todo para los colegas que tienen hijos, hijas pequeños que tuvieron que volver a armarse una nueva estrategia en su casa, ¿cierto? ¿Cómo se siente el pequeñito ahora que está encerrado en su casa? Lo primero que les pido para poder avanzar en esta presentación es que empaticemos con esa situación. ¿Qué siento? ¿Cómo puedo controlar lo que siento ahora que estoy impedida de poder juntarme con mis compañeritos, de poder interactuar, de poder salir a correr libremente? Eso es lo que quiero que tengan en mente ahora. El contexto del problema al que me voy a enfocar es el episodio de estrés, angustia e irritabilidad en niños de primer año básico del Colegio Eduardo de Concepción, que fue lo que yo abordé específicamente y que fue lo que pude distinguir que era lo que más abundaba en mis pequeñitos durante el año escolar, que fue el año pasado. ¿De qué manera se vio reflejado? A través de dificultades de aprendizaje. Tenían muchas dificultades para poder aprender fácilmente, les costaba mucho, estaban muy bloqueados. Problemas de concentración y poca tolerancia a la frustración. Esta información yo también la fui recopilando a partir de la comunicación que tenía con mis apoderados, así que ellos me contaban de estos episodios de pataletas, de mañas, de molestia al aprender. Y por último, el desánimo propio que genera el encierro de los niños. Si ya uno como adulto estaba bastante desanimado por no poder salir, imagine cuánto más los pequeñitos. Las evidencias del problema emocional que yo pude distinguir en mis estudiantes, dentro de todas las plataformas en las que yo pude acceder a esta información, la más formal, por decirlo así, fue a través de una encuesta que realicé a los padres y apoderados durante el año pasado, a mediados del año 2020. A través de la plataforma de Google Forms, elaboré una encuesta con preguntas orientadas exclusivamente en lo que es la emoción. Cómo percibían a sus hijos emocionalmente, cómo se percibían a sí mismos y también cómo estaba la familia, cómo estaban ellos como cada miembro de la familia, cómo estaba su salud y también cómo estaba su situación económica y laboral, que son aspectos muy importantes y ustedes saben que influyen directamente en el bienestar de los estudiantes. Las sensaciones más recurrentes que pude concluir, se podría decir, en los resultados de esta encuesta, era de que de todos mis estudiantes, que eran 37 en ese entonces, el 61.1% de ellos presentaba reiterados episodios de estrés, 22.2% episodios de irritabilidad y 16.7% episodios de angustia. Estaban muy angustiados. Entonces, a partir de esto, yo dije, esto es lo que yo voy a considerar para buscar una solución que podamos llevar a cabo en la medida de lo que las circunstancias permitan. Porque ustedes más que nadie saben, toda la situación que se vino con la pandemia limitó en gran manera nuestras capacidades, pero también nos dio la oportunidad de que surgieran otras nuevas, ¿cierto? El estrés infantil. Varios pequeñitos lo manifestaban en comentarios como, no sé qué hacer, es que no entiendo, es que no, y se agobiaban fácilmente. Pero aquí tenemos un comentario muy importante de la psicóloga Marcela Roa, que nos dice que el estrés es la respuesta que tenemos frente a situaciones de cambio. Pero en nuestros niños es más complejo, porque los menores no tienen desarrollado el autocontrol, no tienen conciencia de que están en un estado de estrés porque no lo conocen. Y en un artículo muy importante que también me ayudó para poder finalizar este informe que yo hice, era un artículo que leí de la clínica Indisa, ubicada en Chile, y en donde el doctor Matías Amenábar señalaba que la situación de presión que estaba viviendo cada niño, cada familia, bueno, en mi país, imagino también en los demás, se relacionaba mucho con estos episodios de estrés agudo y de trastornos de estrés postraumático. Imaginen, a ese punto. Era tal el agobio que sentían los pequeños que podían recaer fácilmente en eso. Y tener eso en una gran escala es una situación realmente a considerar. En cuanto a la angustia y el desánimo constante, todo lo podemos ver, sobre todo en las caritas de los pequeñitos,
cuando comentaban que extrañaban mucho, mucho, mucho a sus compañeros del colegio. Quiero volver a ver a mis compañeros, quiero estar en los recreos, quiero estar en las aulas, quiero aprender, quiero ver a la profesora. Y todo eso se veía reflejado, esa angustia, ese desánimo continuo. Tuve la oportunidad también de leer un libro muy importante del psicólogo Daniel Goleman, que muchos de ustedes ya deben conocer, en el que él señalaba que esta falta de interacción social generaba un lastre emocional y social, lo que quiere decir que ese sustento de las emociones de los pequeñitos, esa fortaleza en la que ellos se sustentaban para poder decidir y poder controlar sus emociones, esa base de interacción social fue totalmente debilitada. Ahora nos encontramos frente a niños que esa base emocional, esa base de interacción social es tan débil, es tan delicada, por decirlo así, que fácilmente se puede dañar, porque esa fortaleza la adquirían con la interacción social con sus pares y que de repente, abruptamente, ya se veían impedidos en poder concretarlo. También, otro de los puntos importantes que afectó a mis estudiantes era el de la irritabilidad. Los papitos comentaban en gran manera cómo se quejaban, que no querían hacer esto, no querían hacer lo otro. La psicóloga que les mencioné, Marcela Roa, señala al respecto el confinamiento y el acceso desmedido a las pantallas, el encierro, la falta de ejercicio físico y el no tener contacto con sus padres o familia puede repercutir en la salud mental de nuestros hijos, afectando, por ejemplo, en el apetito, problemas para dormir y, como les mencionaba, mayor irritabilidad, angustia excesiva. Yo sé que muchos de ustedes me entenderán en ese sentido. Podemos distinguir cómo los pequeñitos, si ya antes tenían de vez en cuando algún problema para irritarse, ahora estaban a flor de piel la irritabilidad. Yo en mis clases, a través de la plataforma Zoom, los voy a distinguir incluso cuando algunos papitos erradamente forzaban a los niños a quedarse en las clases y ellos les contestaban de manera negativa. Los conceptos claves en los que me enfoqué en esta problemática para poder buscar una solución que fuera pertinente a la situación que estaba viviendo el grupo curso son los siguientes. En primera instancia, tener bien claro qué ha significado la crisis sanitaria para nosotros y de qué manera le ha afectado a los pequeñitos. En segundo lugar, el rol de la emoción. Cómo comprenderla y cómo utilizarla a nuestro favor, tanto como estudiante, en este caso de los pequeños, como profesores también. Tener las herramientas para eso. La contención. De qué manera poder abordar la contención de una manera inteligente y poder ayudar a los niños que ellos también puedan generar esa contención entre ellos. También la estrategia. ¿De qué manera ocupar una estrategia efectiva para poder intervenir en esta situación emocional de los pequeños? Y por último, compartirles la propuesta didáctica que en lo personal me fue de gran ayuda para poder abordar tanto el tema emocional como el tema del aprendizaje. Todos sabemos que como profesores no nos podemos limitar solamente a un área, tenemos que enfocarnos lo más posible en lo fundamental. Y en lo personal me enfoqué en el área de la contención emocional y lograr el aprendizaje de una manera que fuera significativa para ellos, pero que también no se sintieran sobrecargados. En primer punto tenemos entonces, ¿cómo nos ha afectado la crisis sanitaria por COVID-19? Tenemos un montón de artículos, es solo cosa de hacer un clic en internet, leer en los periódicos y vamos a estar a la orden del día con la información de qué manera nos ha afectado esta crisis, ¿cierto? Pero a modo de ir ordenando las ideas, extraje del informe de investigación las consecuencias psicológicas del COVID y el confinamiento de la Universidad de Barcelona. Tenemos la pérdida de hábitos y rutinas, que a mi parecer es uno de los cambios que ha sido más significativos para los pequeños, porque en lo personal y en mis prácticas pedagógicas lo que me ayudaba en gran manera a tener como un ritmo de aprendizaje con ellos era efectivamente los hábitos y la rutina. Pero cuando estos se vieron alterados, hubo un cambio significativo en todo, fue caótico. Otro factor importante, el estrés, como ya lo había mencionado. Y también sentimientos y pensamientos negativos, como el sentir miedo de contagiarse, aburrirse y frustrarse, entre otros tantos. Las presiones externas son tan grandes que a falta de un buen sistema de apoyo, hasta las familias más unidas están empezando a fragmentarse. Imaginen, si esta situación de crisis todavía se ha prolongado, ¿cuánto más se ha visto a prueba esta fortaleza?
La incertidumbre, la fragilidad y la inestabilidad de la vida cotidiana familiar afectan a todos los segmentos de nuestra sociedad, incluyendo a las personas acomodadas o con un elevado nivel cultural. Esto lo señala la psicóloga June Bronfenbrenner. También me quise informar un poquito más para tener mayor sustento en cuanto a cómo abordar a mi curso de una manera que fuera efectiva. Y tuve la oportunidad de encontrar dentro de la información una estadística realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas Chile en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una encuesta que se realizó en marzo de 2020 a lo largo de todo Chile con un universo de 4.436 familias, en los que se obtuvieron los siguientes resultados. El 65.6% de las familias encuestadas decidió adoptar una postergación en salud. Ustedes saben que muchas áreas de la familia influyen en la educación y entre ellas la salud, que es lo muy importante. El 40% asumió mayor endeudamiento. Eso tiene que ver mucho con el agobio que está surgiendo en la cabeza de los adultos. El 19.4% reconoció sentir inseguridad alimentaria. Y eso en parte yo también tengo experiencias de apoderados que tuvieron dificultades con eso. 18.2% reconoció haber disminuido gastos en educación de sus hijos. Imaginen, el 12.4% tenía intención de realizar cambios educacionales. Entre ellos, el 6.1% señala retirarlo del establecimiento, así de manera radical. El 4.5% cambiarlos a un establecimiento más barato, más económico, mientras que el 4.3% consideró cambiarlos a establecimientos gratuitos, porque ya económicamente no lo podían sostener más tiempo. Imagínense, en este medio, en este entorno que nos tocó vivir, los padres agobiados por la situación económica, por la situación de salud, evidentemente ese agobio lo transmitían a los más pequeñitos que ya estaban frustrados por no poder salir. Todavía aún más. Las emociones, el siguiente punto en el que me enfoqué, el siguiente concepto clave, las emociones debemos verlas como nuestras aliadas. Estas son el proceso que activan cuando el organismo detecta peligro, amenaza, desequilibrio para buscar controlar la situación, según nos señalan Fernández, Abascal y Palmero, ¿cierto? Hay otra definición que también me llama mucho la atención de las emociones y es la que señala Joseph Ledoux, que dice que estas emociones controlan las interacciones con el entorno como mecanismo de supervivencia. Miren de qué manera tan perfecta Dios nos creó, que las emociones en estos tiempos de crisis, de perilla, nos vienen a ayudar a sobrevivir en estos tiempos de dificultad. Por eso yo me quise enfocar en este tema, porque las emociones hoy en día toman un protagonismo inmenso, tanto para poder saber distinguirlas como poder trabajarlas de una manera en que nos mantengan mentalmente sanos, que es lo más importante. Tantas emociones, ¿cómo expresarlas apropiadamente? Si ya para nosotros los más grandes fue un cúmulo de emociones inestables debido a este cambio que comenzamos a vivir debido a la crisis sanitaria, ¿cuánto más los pequeñitos? ¿Qué las rabietas? ¿Qué las molestias? ¿Qué las frustraciones? La clave está, estimados colegas, en que es necesario una oportuna educación emocional para adquirir competencias emocionales. Ese factor, en lo personal, fue muy importante para mí. Fue muy importante enfocarme en educar emocionalmente a mis alumnos y en conjunto con apoyo de los apoderados principalmente, ya que en mi caso, como eran alumnos pequeñitos, necesitaba el apoyo de alguien más. Y es por eso que me refugié bastante en la colaboración de los padres y también en mi asistente de la educación. Entonces, ¿qué es necesario? Una correcta educación emocional para poder, ¿qué? Desarrollar competencias emocionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ayudar a que los estudiantes puedan poseer un autoconocimiento personal. ¿Pero qué quiere decir eso del autoconocimiento personal? Que más que nada la capacidad de poder reconocer las emociones y cuáles son las consecuencias de estas emociones. Pero ¿cómo yo le puedo enseñar a un pequeñito de 6, 7 años a que pueda autoconocerse, distinguir las emociones y sus consecuencias? Como los pequeñitos son expertos en algo, hay que utilizar eso a nuestro favor. Y son los juegos, ¿cierto?
Entonces, ¿de qué manera me fue muy útil a mí poder abordar el tema de la competencia del autoconocimiento personal? A través del juego de la analogía. Yo jugaba con ellos y hacía que se imaginaran que viajaban al centro de un universo, pero ese universo eran ellos mismos. Viajaban al centro de ellos mismos y tenían que observar qué emociones sentían, imaginarse que están en el interior y ver cómo esas emociones influenciaban al exterior, a mis acciones externas, a las personas que me rodean. Y en mi caso fue muy, muy útil. Lo captaron rápidamente. Una segunda competencia de emociones que fue importante transmitirle a los pequeñitos es la de ejercer un autocontrol emocional. Pero ¿de qué manera podemos desarrollar en los pequeñitos este autocontrol emocional si ya es una competencia compleja para el mismo adulto? Efectivamente, yo también lo hice con un juego. Les conté la historia de la tortuguita. Yo creo que varios de ustedes ya lo han escuchado. Es una tortuguita que tenía serios problemas de conducta. Era muy agresiva. Le daban pataletas. Le gustaba golpear a los compañeritos y gritar cuando no correspondía. De pronto se le acercó una tortuguita mayor y le enseñó: yo tengo la solución para tu problema. La solución está en tu caparazón. Cada vez que tengas ganas de discutir, de gritar, de patear y de tratar mal a tus compañeros, debes introducirte dentro de tu caparazón. Cada patita adentro y después respirar profundamente. Cuando estés más tranquilo, sal de tu caparazón una patita a la vez. Suena muy tierno, pero en los chiquititos es muy útil porque a su manera ellos van distinguiendo que para poder salir de ese estado de enojo tiene que haber un proceso de relajación, de meditación, de análisis de lo que están sintiendo y luego volver a empezar. Y la tercera habilidad o competencia emocional es generar una automotivación. Si uno como adulto ya se dificulta bastante en autoconvencerse de hacer una actividad que no le gusta, ¿cuánto más un pequeñito? En el caso de los más chiquititos, para mí fue muy útil ocupar la técnica del anclaje de Steve Babister y Amanda Vickers, relacionados con la programación neurolingüística. Esta metodología del anclaje es muy simple y yo creo que les va a ser de gran ayuda. Consiste en asociar un estímulo a una emoción muy agradable. ¿Yo cómo lo hacía? Por ejemplo, en tiempos difíciles como lo de la pandemia, a mis alumnos que estaban recién aprendiendo a leer se frustraban fácilmente. Ustedes entenderán por qué. No tenían deseo de continuar, no tenían la paciencia ni la motivación porque lo único que querían era salir a jugar. Entonces, ¿qué hice yo? Quise asociar un estímulo, que en este caso fue un juguetito, aquí lo tengo, un juguetito a un estado anímico agradable. Yo les decía, ya nos cuesta escribir, no quieren escribir, le vamos a pedir ayuda al gallo Quique. Él nos va a ayudar a escribir bonito. Y como el peluche era un poco gracioso y ellos se reían y todo, todas las veces que no querían escribir y aparecía el gallo Quique, ellos lo relacionaban con lo gracioso y se ponían a reír. Y al final me comentaban los apoderados que terminaron disfrutando tanto la clase de escritura por el gallo Quique. Y ahí yo logré hacer el nexo. En el fondo, ¿qué fue? Fue como un truquito para ir trabajando la automotivación. En este caso fue guiada, pero va a llegar un momento en que va a ser autónoma, como la de nosotros, que nosotros cuando nos perfeccionamos, como en estos cursos, decimos, ya, quizá no tengo muchas ganas de finalizarlo, pero si lo hago, voy a quedar más competente como profesional, ¿cierto? Bueno, en el caso de los más pequeñitos, este juego me ayudó bastante. Y la técnica del anclaje, obviamente. ¿Dónde tenemos que enfocar la atención como docentes, como profesores, como asistentes, como docentes que estamos recién adquiriendo la jefatura de un curso pequeño? ¿Dónde tenemos que enfocarnos? Principalmente en uno de los sistemas más importantes del cerebro infantil, que sería el sistema límbico, que es el de las emociones. Yo tengo entendido de que varios colegas en las ponencias anteriores ya conversaron bastante de lo que son las emociones y las hormonas importantes, pero yo tengo que recalcarlo porque sin este sistema a nuestro favor no podremos avanzar en lo que es a largo plazo lograr una efectiva contención emocional.
El sistema límbico está conformado por una estructura muy amplia y compleja. Tiene varios elementos, pero yo solamente me quise enfocar en 3, que son los que me fueron más útiles, se podría decir, en este proceso de asimilación emocional con los pequeñitos. En primera instancia, me enfoqué en lo que es el hipotálamo. Ustedes sabrán que es el encargado de regular muchas de las funciones corporales de los pequeños, entre ellos el buen dormir, el apetito, la sed, la temperatura, y es muy sensible esta estructura del hipotálamo para recibir las señales del cuerpo, de los sentidos, recibe todo eso, y a la vez da su respuesta. Por eso se dice que el hipotálamo está muy relacionado con las emociones que transmiten los niños. Es un aspecto que tenemos que considerar. En segunda instancia tenemos la amígdala, que es la encargada de enviar señales, ¿cierto? Y recibir señales, si son de peligro, si son de riesgo. Y algo muy importante, la amígdala le da significado emocional a esos estímulos que los sentidos le transmiten al niño. Y esto también nos va a servir para poder ocuparlo a nuestro favor como docentes para poder transmitir algo. Ya lo van a ver más adelante, les voy a compartir. Y por último, el hipocampo. Es un aspecto muy importante que tenemos que considerar en nuestra futura estrategia de contención emocional, ya que es el área del cerebro que está enfocada en almacenar la información, en la memoria, a corto y a largo plazo, en la memoria episódica, espacial, en la que podemos concluir que lo que el alumno puede aprender de la mejor manera, lo que él asimila de manera más significativa, es lo que más va a recordar a la larga. Yo sé que estos aspectos del sistema límbico, los docentes hoy en día con la neurodidáctica lo ocupan bastante para el aprendizaje, pero también son muy útiles para el área emocional, así como uno desarrolla habilidades de los niños en cuanto a contenidos, habilidades, actitudes para aprender. También puede ocupar estas áreas para enriquecer habilidades emocionales. Y en el caso del hipocampo, asociar recuerdos que me transmitan emociones positivas, por ejemplo. Pero hay un punto de alarma, un punto de atención. Tanto la amígdala como el hipocampo tienen receptores de hormonas y neurotransmisores que le envía el cuerpo. Pero estos neurotransmisores y hormonas pueden ser positivos o negativos. ¿Qué pasa cuando reciben mucha información neuronal negativa? Como por ejemplo, que un niño esté viviendo un episodio de estrés diariamente. Eso va secretando mucha cortisol, mucha adrenalina. Y esto se va de manera abultada a los receptores de la amígdala y del hipocampo, llegando incluso a colapsarlas. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? El estudiante se bloquea en el aprendizaje y se le olvidan las cosas. Imaginen, si logró dominar una competencia emocional y le costó, pero la dominó, y de repente empezó a vivir experiencia negativa tras otra, termina bloqueándose y no sabe cómo responder ante una situación emocionalmente demandante. Por eso es muy importante también enfocar estos aspectos del sistema límbico al área de la competencia emocional en sí. Nuestro objetivo entonces es propiciar la producción de neurotransmisores y hormonas asociadas a las emociones positivas. Ese debe ser nuestro enfoque. Tenemos por un lado los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina, propiciando espacios de momentos agradables, instancias donde los chicos se rían, disfruten, interactúen, que sean actividades placenteras. En el caso de la serotonina, y ahí tenemos que se enfoca este neurotransmisor en propiciar lo que es la relajación, lo que es la confianza, esa fluidez para poder pensar calmadamente, y también ayuda bastante en lo que es el sueño. Y ustedes saben que uno de los factores más alterados en el periodo de crisis sanitaria fue el sueño de los niños. Eso se alteró bastante. En cambio, si nosotros realizamos actividades que propicien la producción de dopamina y serotonina, vamos a tener un alumno más tranquilo, un estudiante más regulado emocionalmente. Y por último, también enfocarnos, aunque cueste, pero sí es posible, en liberar las hormonas asociadas a por ejemplo, la oxitocina, que es
la hormona que está asociada mucho a lo que es el vínculo cercano. En el colegio era más fácil, porque podíamos estar más cerca de los estudiantes, pero sí es posible hacerlo a través de clases remotas. Uno como profesor es muy creativo para buscar esa opción, y más adelante igual les voy a dar algunas sugerencias. Sigamos. Otro punto importante a considerar para poder tener una propuesta didáctica de contención emocional efectiva en sí es la contención, ¿cierto? El hecho de acompañar a la persona afectada en el proceso, proporcionándole constantemente seguridad física y emocional, respetando su propio ritmo y espacio. Yo me quiero detener en la última frase, respetando el propio ritmo y espacio. Como les comenté al principio, lo que más alteraba era el ritmo de los estudiantes, ¿cierto? Se perdió el ritmo, se perdieron los hábitos, se perdió todo. Así que en eso más que nada hay que enfocarse para poder tener una contención efectiva. La contención puede ser de dos tipos, emocional y ambiental, que son las que son permitidas al menos en el sistema educativo, porque también está la clínica, pero eso ya lo ve otro rubro. Pero ojo, por la situación de pandemia, la contención ambiental se nos hace muy difícil. Es por eso que es fundamental el trabajo en equipo con los padres, para que ellos nos ayuden también en lo que es la contención ambiental, que es la cercanía con ellos. Nosotros enfocarnos en lo emocional y ellos también en lo ambiental. Algunas estrategias de contención emocional efectivas son la empatía, la escucha activa y la flexibilidad ante la diversidad. Yo debo decir que en estos meses de pandemia, si hay algo que hemos desarrollado bastante es la flexibilidad ante la diversidad, porque continuamente hemos estado puestos a prueba a poder adaptarnos al cambio, ¿cierto? Y la escucha activa, como ustedes saben, no es solamente poner el oído atento, sino también dar señales de que damos toda nuestra atención. Eso es lo más importante. Consejos para una oportuna contención emocional. Por un lado tenemos los sí y por otro lado tenemos los no. Lo voy a anotar rapidito porque yo sé que ustedes los tienen ya considerados, pero son muy importantes de recordar. Por un lado, sí es importante validar las emociones y sentimientos, aunque parezcan muy pequeñas, muy simples, hay que demostrarle al alumno que son válidas. Atender de manera ética, eficiente y sensible, empática y responsable en todos los casos, no hacer excepción. Considerar la diversidad en las posibilidades de tratamiento en las emociones, porque sabemos que cada alumna es un mundo de diversidad. Y en el caso de los no, minimizar lo que está pasando, que es como lo que hice anteriormente, de validar las emociones, no hacerlo sentir mínimo. Evitar involucrarse excesivamente en la intervención porque se puede caer en el riesgo de la implicancia emocional, que eso a la larga perjudica emocionalmente tanto al docente como al estudiante que busca estabilidad emocional. Hacer sentir inferior o subordinado al alumno, empobrecido emocionalmente o con lástima del estudiante, esa no es la idea, hay que evitarlo. Ya hace falta la ética ya tratando de ser estudiante. Y por último, lo que hay que evitar, actitudes no profesionales como la apatía, la descalificación o la imposición de ritmos, que sabemos que es lo que más le cuesta a los pequeñitos. Adoptar un comportamiento impredecible ante el estudiante es lo que más lo va a desestabilizar y eso es lo que menos queremos. Dentro de todo caos, buscar una estabilidad. Es entonces como llegamos a la propuesta didáctica que me fue muy útil a mí poder trabajarla con los pequeñitos para poder enfocarla lo que es la contención emocional. Y les digo desde ya, esta propuesta me ayudó también a evidenciar logros en el aprendizaje y en el rendimiento de los niños. En comparación del primer semestre al segundo semestre, se notaron bastante cambios positivos. El contexto ideal para implementar esta propuesta, en este caso de pandemia, es a través de las clases Zoom o WhatsApp u otro medio virtual, tanto para clases síncronas como asíncronas. Síncronas quiere decir las clases en línea, en vivo, en la que estamos el estudiante y los alumnos en el mismo horario, y asíncronas son aquellas que le asignamos para un momento distinto, pero no necesariamente estamos conectados con el alumno. La duración de estas actividades idealmente es que no supere los 15 minutos, porque de lo contrario se irá disminuyendo lo que es la concentración del estudiante. Y por último, el grupo curso deben ser idealmente alumnos de primer ciclo básico, más que nada por el contenido de las actividades lúdicas. Pero en el caso de los docentes de alumnos mayores de 10 años en adelante, ellos van a saber poder buscar actividades asociadas a su edad,
pero el enfoque que sea el mismo. Dentro de esta propuesta propuse varios juegos. El primero se llama Soy y Siento, y es un juego que consiste en varias fichas con expresiones de estado de ánimo. Si se dan cuenta, hay un niño que dice aburrimiento y otro que alegría. Ojalá que sean fichas que representan a niños reales, no dibujos animados, porque debemos considerar que en el curso también hay pequeñitos, en mi caso con espectro autismo, y para ellos les complica un poco distinguir la emoción del aburrimiento en una caricatura. Para ellos es muy abstracto. Así que idealmente que sean fichas con caritas de niños reales. El objetivo de este juego es comunicar las emociones con facilidad y se requieren naipes, los que se pueden imprimir, ustedes mismos los pueden imprimir, plastificar, decorar bonito, o también pueden compartirle alguna plantilla a los padres para que ellos la impriman y en la casa puedan jugar. Y es más que nada para poder compartir cómo me estoy sintiendo. Pueden hacer preguntas como ¿cómo te sientes? Y el niño busca la ficha para expresarse. O también, al contrario, muestran una ficha al azar y les preguntan, ¿en qué momento yo me siento así? Y así los pequeñitos van asimilando poco a poco las emociones a las circunstancias. Y la fundamentación de este juego es que considera las 3 estrategias básicas de contención emocional, las que mencioné al principio. El autoconocimiento, la capacidad de controlarse y de automotivarse. Aquí tenemos ejemplos de varias fichas más de diferentes emociones. El segundo juego sería la caja de los miedos. En este juego, dice el objetivo tratar los trastornos del sueño provocados por temor nocturno. ¿Qué se necesita? Una caja de zapatos sin uso, tijera, pegamento, decoración, papel colorido y crear, como ustedes pueden ver ahí, una caja de miedo. Esta caja la puede crear el docente, como también puede sugerir la creación a los apoderados. ¿En qué consiste? De que en cada ficha van escribiendo los miedos más recurrentes de los pequeños. Por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a quedarme solo, y así. Día tras día, en conversación pueden ser con los demás compañeros, o también puede ser con los padres, decir, ¿cuál es el temor que tuve recurrentemente? Ah, temor a dormir solito. Hoy día vamos a poner ese temor en la caja de los miedos y lo vamos a vencer. Y así seguir practicando con los demás temores. Obviamente, si hay un temor que perdura, seguir esperando, ya va a llegar el momento de la madurez en que lo van a poder finalmente vencer. Pero eso es lo importante, ir como socializando los miedos, no evitando el tema, sino que ellos vean de que, no es tan terrible, tan grave hablar de los miedos. Yo puedo compartirlos y no voy a quedar siendo peor persona por eso, porque pasa mucho. El fundamento de este juego es desarrollar las competencias emocionales que anteriormente les comenté. Indicaciones del juego, enviarla como tarea para que los padres lo puedan hacer en la casa una vez a la semana. O como les comentaba, también nosotros poder hacerlo a través de una clase Zoom, una clase guiada, entre otros. Si tienen cualquier duda, después me lo pueden compartir. Tercer juego es la ruleta de las emociones. Este juego es muy, muy entretenido. Consiste en elaborar una ruleta o disco con 8 emociones, o sea, con 8, dice, objetivo. Canalizar las emociones desagradables como la ira, el enojo, la rabia y la frustración. ¿Qué recursos? Cartulinas, plumones de colores, imágenes dibujadas o impresas, pegamento y tijeras. La fundamentación de este juego es considerar el uso de la estrategia de contención emocional, por ejemplo, la empatía, la escucha activa, de las que les mencioné al principio, y las competencias emocionales propiamente tales de los niños. La idea es que se haga girar la tómbola, en este caso la ruleta, y dependiendo de la acción que aparezca, lo mismo que se hizo con la ficha de las expresiones de emociones, se le pregunta al niño. Por ejemplo, la flechita le indicó pedir perdón. ¿En qué momento o instancia tú crees que corresponde pedir perdón? Y ahí los niños van compartiendo sus propias experiencias y sus propias ideas. O también hacer que los niños escojan a voluntad cuál de esas actividades cuál de estas indicaciones que aparecen en la ruleta son las que ellos quieren compartir una experiencia. Dar las 2 opciones de interacción. Indicaciones, este juego implica 2 etapas. La primera es cuando la profesora ejecuta un listado de maneras sanas de reaccionar.
ante el enojo y la ira. Y la segunda instancia es cuando se concreta esta ruleta, que puede ser formada por la profesora o también la pueden formar en casa con los materiales que dispongan en el hogar. Y finalmente se les propone a los padres construir para poder entre ellos interactuar. El ideal es incluir bastante a los padres porque, como les decía, aparte de la contención ambiental, es lo que ocurre en casa. Así que si los papitos participan en estas actividades, va a ser mucho más significativo para sus hijos. El cuarto juego, y ya vamos casi terminando, el laberinto de la emoción. Este más que nada es para reducir estado de ansiedad y estrés infantil. Recursos: que el estudiante cuente con una silla y que ejercite la respiración de inhalar en 4 segundos, aguantar 7 segundos o contener la respiración 7 segundos y expirar 8 segundos. Y que la docente proyecte una ilustración del laberinto simple a través de la pantalla compartida. Permite este juego que el niño se enfoque en las emociones positivas y regule las que no lo son tanto. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un laberinto simple. Los pequeñitos, ¿qué hacían? Con su dedo iban guiando el camino hasta llegar al centro del corazón. Cada cierto tiempo ustedes van cambiando el laberinto y los niños van haciendo el ejercicio. Ustedes pueden poner música suave, relajada, de fondo, y va a ser muy enriquecedora esta actividad. Y por último, el último juego, y que es uno de mis favoritos, es el minuto sorpresa. El objetivo es activar la motivación y predisposición a aprender. Ayuda mucho como pausa activa para poder activar la dopamina. Recursos: participantes y una caja misteriosa. El fundamento de este juego está enfocado en resolver problemas de estrés, angustia, irritabilidad, dificultades de disposición para aprender, combatir el bajo rendimiento y el desánimo presente de los estudiantes. Para pasar los contenidos es perfecto. Para las clases de orientación y reflexión de emociones es ideal. Son actividades muy cortas, por ejemplo el Hi-Fi Chocolate, que con la mano yo le digo Hi-Fi y saludo al compañerito. Es muy, muy interactivo y ellos se ríen bastante. Busca, busca. Es cuando la profesora les dice que tienen, por ejemplo, 15 segundos para buscar un calcetín rojo. Ustedes, yo creo que más de algunos ya lo hicieron. Y sí, es muy enriquecedor porque da bastante risa, se distraen, se entusiasman, que es lo que uno busca generar para poder afianzar bien el aprendizaje, ¿cierto? El querido cerebrito consiste en los masajes, en los movimientos del cuerpo para estimular el aprendizaje y también para que ellos entren en confianza y puedan expresar lo que sienten, que es lo más importante. Poder de la música. La docente pone unos minutos de música relajante para que la mediten con sus ojos cerrados y brazos cruzados y ellos se van relajando y es muy, muy, muy gratificante. Adivina buen adivinador, en donde ellos tienen que adivinar a través de una acción, un dibujo, una palabra. También puede ser adivina buen escritor o adivina buen dibujante, donde tienen que dibujar o escribir la palabra misteriosa. Y por último, visita sorpresa, que ¿se acuerdan cuando les mencioné lo del peluche del gallito? Que cada niño cada día tenga un peluche distinto con el que trabaje en la clase. Ayuda bastante para el anclaje y para la motivación para aprender. Y en esas clases de orientación y de transmitir emociones también. Porque con los peluchitos y los juguetes se abren bastante los pequeñitos. Dentro de las conclusiones, luego de haber realizado estas actividades con mis pequeñitos, pude concluir lo siguiente. Si bien intenté abarcar varios aspectos de la vida socioemocional de mis alumnos, hubieron otros que exceden de las capacidades de poder abarcar y poder alcanzar una solución concreta. Y yo creo que más de alguno de ustedes se habrá topado con una de ellas. Por ejemplo, la desigualdad económica, de la familia de los alumnos, el desgaste emocional por tener algún apoderado o familiar enfermo terminal, o que le haya fallecido algún pariente, o el distanciamiento que entorpece la conexión en hogares rurales. Esas son dificultades que podría decir que entorpecen un poco la efectividad de esta propuesta, pero no la limitan, no la limitan. El refuerzo positivo también fue de gran ayuda entre los mismos estudiantes, así como ver el error como una instancia de aprendizaje. Yo sé que más de algunos de ustedes también lo hace así, para poder aceptarse como ser humano imperfecto y capaz de levantarse después de una caída. Y por último, dentro de todo lo que pude concretar con mis estudiantes, sí es posible generar espacios de contención emocional en tiempos de crisis a larga distancia. La clave está en ser perseverante y jamás desestimar tanto las propias capacidades
como la de los estudiantes, porque muchas veces uno se limita, dice, no, no puedo, por mi edad me cuesta la tecnología, pero en la medida de querer es poder. Tanto los docentes como los estudiantes son aprendices activos, y si le proponen, siempre podrán ser capaces de construir y reconstruir su aprendizaje y fortalecimiento emocional. Muchas gracias, esa sería mi presentación. Quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Evelyn, por esta exposición, por darnos a conocer ahí tu trabajo que estuviste realizando y que pudiste ir abordando, llevando a la práctica durante el año pasado en estas clases a distancia. Como te dije al principio, vamos a ir dando paso a algunas preguntas que han surgido tanto en Facebook como en Zoom. Quienes ahí tengan todavía sus dudas, recuerden que a través del chat. Vamos a partir entonces con la primera consulta. Mira, desde Facebook nos pregunta Glenda, ¿cómo generar esta motivación, pero en los padres de familia? Ya que para ellos parece que ha sido más estresante por tener a sus niños y niñas todo el día. Sí, gracias por la pregunta, muy significativa. Bueno, en mi caso, en el caso del Colegio Edward, es muy importante el trabajo colaborativo con la comunidad educativa, porque, como bien mencionas, así como los estudiantes estaban bastante desmotivados emocionalmente, había una gran crisis emocional en los padres. En esa instancia, en trabajo colaborativo con la orientadora del colegio y con el psicólogo, es con el que se pudo concretar varias charlas, varias sesiones en las que se podían compartir instancias simplemente para poder desahogarse y también para una orientación que propicie el poder fomentar estas competencias que yo les transmití a ustedes para los pequeñitos, pero en el caso de los más grandes. Pero es fundamental el trabajo colaborativo con el colegio. Muchas gracias, Evelyn, ahí por tu respuesta. Otra consulta que también nos surge, esta vez desde Zoom, María Magdalena nos consulta dónde poder encontrar este tipo de actividades para adolescentes y maestros. No sé si hay algunos recursos que tú ahí pudiste identificar o sacar que nos puedas compartir. Sí, bueno, gran parte de las propuestas que les compartí las busqué en internet. También otras me sirvieron con la ayuda que me proporcionó la psicóloga del colegio. Me entregó unos links para descargar material, que yo también se los puedo compartir. Si a través de me envían un correo, les puedo compartir mi correo y les comparto los links de donde yo fui descargando ese material, porque la verdad es mejor cuando nos ayudamos entre colegas. Pero sí, principalmente en internet. Súper. Vamos a dejar también ahí tu correo puesto en el Facebook para quienes tengan ahí dudas y quieran el material, tú les puedas hacer llegar ahí la información. Muchas gracias, Evelyn. Otra consulta que nos hacen también desde Zoom es cómo trabajar esta contención emocional con los estudiantes que no tienen conectividad. Claro, en ese caso es uno de los que mencioné en mi conclusión. Uno de los factores que en mi caso personal podría verse un poco entorpecida esta propuesta didáctica que yo establecí de contención emocional. En el caso de ellos, como les digo, yo no tuve dificultad en ese sentido. Y yo sé que la realidad de muchos colegas, de muchos educadores, es que sí tuvieron ese problema de que prácticamente tenían que ir en persona a visitar a los estudiantes para poder relacionarse con ellos. Pero en mi caso al menos no tuve ese problema, por ende solamente puedo hablar a partir de lo que yo pude experimentar. Gracias, Evelyn, ahí por tu respuesta. Otra consulta que nos hace Ademir. Nos pregunta cuánto influye las emociones de los profesores al momento de brindar sus sesiones. ¿Tienes alguna estrategia dirigida a los profesores? Por si en algún momento están muy emotivos y deben dirigir una clase. Como preocuparse ahí de uno mismo también. Sí, aquí yo les quiero compartir algo más íntimo, que en lo personal me ha ayudado bastante con ese tema, porque yo sé que si hay algo, un tema delicado para los docentes hoy en día, es la afectación emocional que tenemos frente a esta situación
y cómo contenerla de tal manera de transmitirle solamente positivismo a los estudiantes. Pero bueno, en primer lugar, hay que recordar de que somos humanos, por ende también tenemos fortalezas y debilidades, y nuestros estudiantes tienen que ser conscientes de que el docente, de que su profesor también va a tener momentos buenos y también va a tener momentos malos. Pero cómo caer en esa implicancia, que era uno de los errores de la contención emocional, en donde prácticamente el docente se ponía a llorar con las situaciones adversas. Hay un secretito que yo aplico de manera muy personal, que como les digo me ha ayudado bastante, y lo aprendí cuando estaba estudiando pedagogía en la universidad, y es que nuestro profesor nos decía que teníamos que ver la docencia como si fuera un personaje. Cuando soy profesor, actúo como profesor. Cuando soy la persona, en este caso Evelyn, puedo ser yo misma. Y eso me ayudó mucho, mucho, porque así como muchos de ustedes, muchos de los colegas que están aquí en esta ponencia, pasamos por momentos muy difíciles en los que estábamos emotivos, emocionados, dificultades, pero yo me recordaba eso, me recordaba de que ya, esa es la Evelyn que está pasando quizá una dificultad, una prueba, pero ahora va a entrar el personaje de la profesora Evelyn. Y así cambiaba el switch y vamos, adelante, sigamos firme nomás. Eso me ayudó bastante porque igual es saludable no mezclar las emociones con la vida profesional y personal. Imaginen ahora que estamos en la casa trabajando. ¿Cuánto más importante es respetar, no cruzar esa línea? Y al menos para mí eso me ha sido de gran ayuda. Gracias, Evelyn, ahí por tus respuestas y consejos. Por último, tengo la consulta de William, que nos pregunta, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo poder generar un impacto más positivo en los estudiantes vulnerables? Claro. Bueno, en el caso de nosotros, los estudiantes más vulnerables tenían efectivamente mayor dificultad de conexión, ¿ya? Por ejemplo, habían casos de apoderados que trabajaban de feriantes y por lo mismo no podían quedarse en la casa, o habían familias que tenían un solo teléfono y con ese teléfono se conectaban todos sus hijos, pero los papás tenían que salir y se veían pedido, así que había poca interacción. Eso es lo complicado, que en mi caso la vulnerabilidad económica se vio reflejada en la poca conexión. No sé si se logra entender. Tenían menos acceso a conectarse a las clases por tener problemas económicos, pero en el caso de los que sí lograban hacerlo, aún con las dificultades, insisto, lo que ayudó bastante a desarrollar la competencia como de la automotivación era lo que yo les comentaba del anclaje, que era asociando momentos específicos, actividades, música, juegos, objetos, a, a emociones muy agradables, intensas, pero muy agradables. Y eso mismo hacía que ellos, aún con todas sus dificultades, hicieran todo lo posible por estar conectados a las clases siguientes. Muchas gracias, Evelyn, por tu respuesta. Vamos a dejar hasta aquí la parte de las preguntas. Quedaron ahí algunas pendientes, pero la verdad que por temas de tiempo no nos da. Agradecerte nuevamente, Evelyn, por tu participación, por compartir ahí consejos, actividades, hartos recursos que de seguro van a ser muy útiles para todos quienes hoy día nos han visto. También agradecer la participación de todos quienes se pudieron conectar, ya sea a través de nuestro Facebook Live o a través de este Zoom. Y saludos a todos desde México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Agradecerles ahí la participación. Les voy a dejar un videito al terminado esta sesión con la próxima actividad, que hoy día vamos a tener un taller en media hora más, que ahí los invitamos para quienes se puedan conectar, puedan y quieran conectarse. Por último, y antes de despedirnos, los dejo súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, para que puedan conocer más de Educación Chile y por supuesto pueden también visitar nuestra página web educacionchile.cl para más información de nosotros. Nuevamente entonces te doy las gracias, Evelyn. No sé si quieres hacer algún cierre o algunas palabras ahí para despedirnos.
Sí, bueno, cortito. Igual vi que habían varias preguntas sin responder. De todas maneras, les dejo mi correo para que puedan enviar sus inquietudes. Yo me voy a dar el tiempo de responder, ningún problema. Y solamente quería añadir algo muy cortito que era para el caso de alumnos con espectro autismo, que hoy en día es muy frecuente. Sí, es muy importante enfocarse en lo que es el vínculo. Eso es lo que más hay que trabajar durante el año con los niños con autismo, en este caso, independiente del grado que tengan, el vínculo. Por ejemplo, yo tenía un caso de un alumno con autismo, entonces, ¿qué buscaba yo? Enviar mensajes personalizados, todo de manera más íntima, que el estudiante percibiera que tenía una amistad especial con él, como para que con esa intimidad él pudiera sentirse un poco más tranquilo de participar después con los demás compañeritos. Eso, solo eso quería añadir. Y cualquier otra duda pueden enviarme un correo. Gracias, Evelyn, que esté muy bien. Gracias.